Bueno, buenas noches a todos o buenas tardes, según las latitudes en donde nos encontramos. Es una alegría, con algunos ya nos conocemos, venimos juntos desde los Zooms del año pasado, de los ciclos de espiritualidad que hemos iniciado con el SECA, el Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino. Y este año comenzamos el año ahora con este Zoom, con esta invitada de lujo que tenemos, que ya la hermana Victoria ahora la va a presentar, a Luce, esta invitada de lujo y esta invitada que es un gozo para el corazón también tenerla con nosotros. Les contamos que este año el Papa nos ha propuesto que lo vivamos como año de la oración, ¿no? Así que este año de la oración, el SECA, este centro de espiritualidad desde el cual queremos compartir con ustedes la espiritualidad de la que bebemos para que todos podamos alimentarnos y vivir nuestro camino de encuentro con Dios, el SECA les va a proponer cada mes una reunión por Zoom, que será de una hora y media, en la cual también podemos intercambiar. Y cada mes va a estar se va a adaptar a lo que vamos teniendo de festividades del mes. Por ejemplo, el mes que viene lo vamos a hacer en relación a San José. San José, el tema de la oración, y va a tener diversas posibilidades. También vamos a rezar con iconos, esto va a ser en torno a la Pascua. Luego para Pentecostés vamos a contar con la presencia del padre Javier Sancho Fermín, que ha sido director del CITES por muchos años, muchos seguramente lo conocen, y si no, van a tener la oportunidad de conocerlo. Y bueno, también va a haber hermanas, frailes, laicos. Desde ahora que comenzamos hasta diciembre, una vez por mes nos vamos a encontrar y poder compartir distintos temas de espiritualidad en torno al año de la oración. Ahora, previo a darle paso a la hermana Victoria para que presente a Luce, les queremos decir que va a estar abierta la posibilidad del intercambio con Luce. Sí, también les pedimos por favor silenciar los celulares, digamos, los micrófonos. Va a estar abierta la posibilidad del intercambio con Luce y lo vamos a hacer por preguntas escritas en el chat, que nosotras luego vamos a ir leyendo, se las vamos a ir acercando a Luce. Así que no hay ningún problema que durante la conferencia, durante esta charla la cual Luce nos va a introducir en este tema tan hermoso que nos propone, ya vayamos escribiendo en el chat, porque nosotras vamos a ir tomando nota y luego van a estar las preguntas para para que podamos compartir las inquietudes, las resonancias también y la iluminación que Luz se pueda brindarnos. Así que bueno, esa va a ser la vía, porque también como hemos propuesto un horario acotado, no queremos extenderlo demasiado y esto es una vía muy ágil para todos. Bueno, gracias de nuevo entonces por encontrarnos, damos gracias a Dios, nos ponemos en presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que ilumine esa luz, te damos gracias por ella, por su presencia, te damos gracias por este ámbito. Es un ámbito de encuentro, es un ámbito tuyo, es un ámbito que nutre nuestra búsqueda, que nos habla de vos y que nos lleva, que nos va a dejar un no sé qué que queda balbuciendo. Así que con esta apertura de corazón, ahí doy paso a la hermana Victoria. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, como decía Silvia, para todos los que formamos este equipo del SECA, del Centro de Espiritualidad, es una alegría enorme presentarla a Luce. Luce es amiga y hermana, pero además una persona que desde su Puerto Rico natal es escritora, es profesora de literatura española, literatura árabe comparada,
en muchas casas de estudio, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, un desarrollo profesional que le ha merecido numerosas distinciones, y ella en su simpleza, en su humildad, no se jacta de ninguna de ellas, aunque son infinitos casi la cantidad de libros que tiene escritos, sus estudios. Pero si hay algo que nos gustaría compartir de Luce, para que ustedes conozcan una clave de su persona, es lo que a ella le ha implicado encontrarse y conocer a San Juan de la Cruz. Toda su existencia quedó atravesada por quien ella dice que es uno de sus grandes amores, y de verdad que todas los que hemos tenido oportunidad de compartir algo de San Juan de la Cruz con Luce, sabemos que es así. El santo es uno de sus grandes amores, un amigo muy, muy querido. Y el detalle de 5 siglos de diferencia entre la existencia del santo y la de Luce no ha sido impedimento para forjar esa amistad. Luce ha aprendido a conocerlo y amarlo, y ha dejado que Juan la interpele al punto de también ella eh, eh, dejarse conocer por el santo en esta distancia, y conocerse a sí misma a través de él. Como les decía, esta sensibilidad, esta calidad humana, su finura espiritual hacen de Luce una persona accesible, siempre solícita, generosa. Y bueno, y en esta noche en particular es una alegría presentarla para que desde su Puerto Rico nos comparta esta reflexión, ¿no? Místicos y contemplativos al servicio de la vida pública. Así que bueno, Muchísimas gracias. Luce, muchísimas gracias a vos y te damos la palabra. Muchísimas gracias, hermana Victoria, hermana Silvia. Para mí es una alegría enorme estar aquí en el Centro de Espiritualidad Carmelita Argentino. Me trae recuerdos extraordinarios de mi estadía en Córdoba, en el Carmelo de Córdoba. Para mí era como estar en mi casa, en mi familia. Así que todos mis mejores saludos a los hermanos y a los frailes y a las hermanas de Córdoba. Decías que San Juan era mi gran amor. Sí, eso se le ocurrió a José Hierro, el gran poeta español, decir: San Juan de la Cruz es tu novio y vas a los congresos a levitar de la mano de tu novio. Lo decía con broma, ¿verdad? Para que yo me riera. Pero sí, hay algo de que lo considero tal. Bueno, yo les hablé en Córdoba de la experiencia mística, ya a un nivel más tradicional. Les hablé de San Juan, de Teresa, los grandes místicos canónicos. Pero ahora yo quiero insistir más en la actitud que los místicos suelen tener después de ocurrida la experiencia. La actitud que suelen tener en términos de el servicio a los demás y su relación con la comunidad. Claro, hay que decir que místicos o no místicos, todos estamos convocados a ese servicio amoroso al prójimo, pero vamos a ver cómo se ha dado sobre todo entre los místicos. Y como les decía, voy a cargar la mano en los místicos contemporáneos, puesto que les había hablado antes al Carmelo de argentino de los místicos tradicionales. Así que me ha parecido oportuno explorar cómo los místicos y los contemplativos encaran la vida en común después de sus experiencias trascendentes. La vivencia mística no es un fenómeno aislante en la vida social, sino todo lo contrario, ya que convoca al contemplativo a velar por su hermano lastimado en un esfuerzo por traer a este plano físico el amor infinito que experimentó en su encuentro con Dios. De manera que la experiencia mística no aísla, sino que une al místico con su entorno vital y social. Bueno, primero conviene recordar, aunque sea brevemente, en qué consiste esta experiencia mística. Es imposible de poner en palabras, ya que el instante supremo en el que el ser humano percibe la unidad participante con el amor infinito trasciende las coordenadas de la razón, del lenguaje y del espacio-tiempo. Henri Bergson, el filósofo, consideró que este trance suprarracional implicaba un salto evolutivo para el ser humano. Esa importancia le daba. Consideraba que era la cúspide de las posibilidades de nuestro ser.
Vale insistir, sin embargo, que este don infinito que Dios regala siempre de manera gratuita, no necesariamente por merecimientos espirituales, no aísla al místico, sino que lo conecta aún más con el mundo. Y esto es así porque el místico es por lo general una persona fundamentalmente equilibrada y con los pies en la tierra. Ha experimentado la vivencia del todo, de Dios, al margen de cualquier enfermedad mental o del uso de drogas. Esa distinción hay que hacerla desde el principio con sensatez. El psicólogo Henri Delacroix observa que a medida que se avanzan los estadios de la vida contemplativa, no se produce un empobrecimiento de la vida psíquica, como en las disociaciones psicóticas, sino al contrario, se da un enriquecimiento cada vez mayor. El místico experimenta un grado notable de autoestima y carece de la amargura y el resentimiento o de la calma resignada que percibimos en los psicóticos o en algún desarreglo psíquico. En los estados místicos no encontramos los trastornos de pensamiento y lenguaje presentes, por ejemplo, en la demencia. La calidad de las relaciones personales de los místicos con su entorno y el funcionamiento satisfactorio que manifiestan en otras áreas de su vida los distingue de los casos patológicos. Aquí yo quiero distinguir que el místico vive una experiencia saludable, sana, y no tiene que ver con los desequilibrios mentales o con los estupefacientes. La vivencia de la unión con Dios, por inconcebiblemente hermosa y revelatoria que sea, no se basta a sí misma. Es de esperar que tenga consecuencias tangibles en la vida de la persona. Si la experiencia se vive bien, no se vive en vano, ya que conlleva implícitas lecciones fecundas para la persona que la asume. Advierte James Morris que si el éxtasis místico se considera aisladamente y como un fin en sí mismo, podría incluso constituir un peligro, como si fuese un ídolo inconsciente. La teóloga Dorothy Sölle, alemana, observa a su vez que la inefabilidad a secas no es suficiente para garantizar una experiencia mística auténtica y reclama que esta nunca debe contradecir la ética. Yo hago mías todas estas precauciones cautelares. Pocos místicos insisten tanto en ello como Santa Teresa de Jesús, cuando asegura que de nada sirven las iluminaciones extáticas ni las visiones si no fructifican en obras tangibles. Y la cito: de esto sirve el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, estoy citando las moradas. Casi podemos escuchar el tono con que la madre reformadora alecciona a sus hijas espirituales. Hay mucho de urgencia apremiante en su rotundo énfasis que la hace duplicar la voz obras. Casi la oímos, ¿verdad? Hasta el filósofo pragmático William James, muchos siglos más tarde, le daría la razón a Teresa. Para poder calibrar la credibilidad de los místicos, basta aplicar la regla de oro: por sus obras los conoceréis. De ahí la insistencia de la santa en el maridaje simbólico de Marta y María, es decir, la contemplación y la acción, y su discreta privilegiación de la primera. Y la cito: santa era Santa Marta, aunque se dice que no era contemplativa, pues ¿qué más queréis que poder llegar a ser como esta bienaventurada? Estoy citando ahora el Camino. Es que el éxtasis, por impactante que pueda ser, no se basta a sí mismo, simplemente nos pone en camino. Ese instante unitivo sobrenatural suele dar paso a un periodo introspectivo prolongado. Curiosamente, advierte la santa que, y la vuelvo a citar, en llegando aquí el alma, todos los arrobamientos se le quitan o se dan solo de manera muy ocasional. Esto es lo que ella llama las séptimas moradas. Las sextas todavía es el momento del éxtasis, de las experiencias en cúspide, pero ya la séptima morada es para reflexionar sobre lo vivido. Pienso que Dios lo decide así, para dar al alma un espacio en el que pueda reflexionar con sosiego acerca del inmenso don recibido. De ahí que el matrimonio espiritual que Teresa celebra en las séptimas moradas de su famoso tratado místico no es otra cosa que la plena aceptación y compromiso para con estas vivencias que cambian el camino del alma
para siempre. Si no se asume la experiencia a cabalidad, no se pasa a esta morada última que la santa considera, creo que con gran acierto, una morada nupcial. Ya no es necesario que haya más revelaciones místicas propias de la vía iluminativa. Esa es la que cantan los poetas, ¿no? San Juan de la Cruz, lo que canta en poesía es esa etapa. Aquí lo que toca al contemplativo es abrazar las experiencias y comprender a plenitud su verdadero provecho y hacerlo suyo de manera práctica. Fíjense que lo que Teresa propone es que hay algo de asumir psicológicamente, por usar una palabra contemporánea, el don recibido para que pueda fructificar. Como la madre reformadora dejó dicho, hay quienes tienen la experiencia y luego se separan de ella o no la exploran. Esas almas, dice Teresa, son a manera de dos velas, cuyos cabos de fuego se unen pero momentáneamente y se pueden separar después. Muy distinto es el caso de los que asumen la unión con Dios para siempre, que es posible comparar también, dice ella, con la lluvia que cae en un río o la luz que entra por unas ventanas a una misma habitación. Una vez entra la luz a la habitación, aunque sea de diferentes fuentes, o el agua que cae sobre el río, ya es imposible separar esa agua del río o esa luz, determinar de dónde es que viene. Producen entonces un abrazo, ya es inextricable el abrazo con Dios cuando se asume la experiencia. Dice el primer caso, Santa Teresa ejemplifica con estas velas unidas momentáneamente. Y dice Teresa, esto cuando las velas se unen y hacen una sola luz, esto es una manera de los compromisos matrimoniales, esponsales lo llamaba ella. Son los que se unen en compromiso matrimonial, pero el compromiso se puede romper. La persona puede alejarse de la experiencia aunque la haya tenido. ¿Qué sucede? El segundo caso, el del agua que cae en el río, ya esa agua es inseparable del río. Ese es el matrimonio espiritual, dice Teresa. Es un estado nupcial que lleva implícita la dicha enorme de que es una morada permanente, una morada llena de lecciones renovadas, sobre todo en el orden de la reconciliación con el universo creado. Fíjense que es una etapa que no aísla, sino que justamente nos devuelve al prójimo. Cada espiritual, cada persona reacciona a la experiencia del éxtasis unitivo según su modo y caudal de espíritu, por decirlo ahora con palabras de San Juan de la Cruz. Ya sabemos, y ahora voy a citar a Teresa, a otras personas será por otra forma. Nadie es igual en esto, cada alma es distinta. Y dice Teresa, que aunque a cada uno puede ser distinto, las personas deben tener esta experiencia muy presente de ordinario en su alma, nos aconsejan las sextas moradas. Los maestros espirituales saben bien que no hay reglas absolutas para estos delicados procesos alquímicos, podríamos decir, que son de suyo intransferibles. Por eso conviene no condenar los caminos que pudiera tomar el prójimo y que pudieran parecer ajenos a la sensibilidad particular. Siempre y cuando den buenos frutos, son legítimos. Cada persona reacciona al éxtasis según su propio perfil espiritual, según su época, según su historia, incluso según su propia religión profesa. Pero en la mayoría de los casos, el místico que logra asumir plenamente su teofanía, cosa no todos los místicos lo logran, opta por reformar interiormente su propia alma para siempre y por culminar con actos concretos de solidaridad humana los altos dones recibidos, pues comienza ya a ver la existencia a una nueva luz sobrenatural. La fe religiosa de antaño ha dado paso ahora a la certeza espiritual. Ya el místico no duda, ni siquiera cree en el sentido tradicional, sino que sabe, ha tenido una experiencia literalmente fruitiva, ha probado, ha saboreado, por decirlo con una frase muy de San Juan de la Cruz, la ciencia sabrosa, la experiencia unitiva. Y se sabe armonizado al fin con su propia existencia, lo que le permite vivir esta nueva estancia nupcial con un estado de profunda armonización con el mundo entero, no solo con Dios y con su alma, sino con el prójimo. Yo llamo a esta morada la morada de la reconciliación, porque nos reconcilia con el universo entero.
Una de las lecciones más hermosas de este estado unitivo místico es precisamente esto de lo cual yo les voy a hablar. Ese sentimiento de amor avasallante y conciliador que el contemplativo siente por todos los seres. Este es uno de los síntomas, lo digo así, síntomas principales que deja saber al místico que ha comenzado a entender la experiencia mística y a colocarla en el centro mismo de su ser, a darle la relevancia que tiene. Comprende el contemplativo de primera mano que la creación está inextricablemente unida en el seno de la esencia divina, donde se armoniza. Al alma le acontece la capacidad de convertir su experiencia cotidiana en servicio a los demás, por lo tanto, en teofanía actualizada. El místico trae a este plano la experiencia vivida en otro plano superior. Lo supo bien John Donne, el poeta, cuando vio el universo desde esta óptica unificada. ¿Se acuerdan del verso? Don't ask for whom the bell tolls, it tolls for thee. No preguntes por quién dobla la campana, dobla por ti. Cuando alguien muere es que nos hemos muerto con él, porque amamos ya toda la humanidad. La vara por la que todo comienza a medirse en esta nueva etapa espiritual es la compasión. Una compasión sin fisura posible. El cosmos se ha teñido de una nueva luz trascendida y al fin se entiende a fondo la fórmula de San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Incluso cuando el contemplativo no saque amor, ya no podría dejar de ponerlo. El amor es la mejor recompensa del amor. En esta feliz morada de la reconciliación, el alma ha hecho la paz con el mundo y sabe que cada experiencia constituye una oportunidad de aprendizaje porque todo tiene su explicación en Dios. El místico nos da noticia de que se está moviendo en un universo redimido, es decir, reconciliado, que celebra la vida del espíritu incluso desde la santa materia, como propone Teilhard de Chardin. El alma iluminada tiende al universo creado una comprensión cabal sin que ello implique ataduras innecesarias a lo material. Un vínculo sagrado o continuum interrelaciona lo creado con lo increado, por hacerme eco de la propuesta cosmoteándrica de Raymond Panikkar, tan consoladora y tan hermanada con lo que vengo diciendo. En este punto del camino, que doy en llamar morada de la reconciliación, y que es el mismo matrimonio espiritual de las séptimas moradas de Teresa, todo culmina integrado, asumido, transfigurado. Nada se margina o considera irredimible, ninguna persona, incluso el cuerpo. Las reflexiones de Raymond Panikkar y los versos gozosos de San Juan de la Cruz se adelantan a esta visión armonizada del universo. Recordemos la noche oscura, el cántico, que son odas a la vida y al amor humano, divino, a la creación entera, en Dios, vista in divinis, ¿verdad? Desde el seno de Dios. El místico que ha asumido a fondo el don unitivo lo sabe bien. Advierto enseguida, otra vez de la mano del místico catalán de Panikkar, que este mysterium conjunctionis de las distintas esferas de lo real no significa fusión ni confusión, ni tiene por qué ser panteísmo ni monismo de ninguna clase. La realidad última es armonía y relación constitutiva entre todo, pero no es que sea panteísmo. La inmanencia de lo divinal en lo creado es, una vez más, sinónimo de reconciliación. Es a lo que me quiero referir. Porque es de esta manera que el alma extática percibe el universo redimido cuando lo abraza después de haber asumido de lleno la experiencia mística. Sabemos que todos somos hijos de Dios. El universo está lleno del Creador cuando se lo sabe estrechar con esta sabiduría regocijada. En esta morada se atestigua un ascenso constante de las energías del alma, un abrazo totalizador que florece en toda su plenitud. A partir de este momento, el místico penetra el mundo fenoménico con reverencia y con un talante compasivo y redentor. Es porque todo se reorienta a fines más altos. Él abraza la belleza creada, pero sin quemarse en ella, porque la trasciende. Vean que no sumirse en la materia es abrazarla, pero sabiendo que ya está
trascendida. La maravilla es que el contemplativo lo sabe hacer sabiamente, sin negar la materia, porque todo queda unificado en la sagrada alquimia del amor, porque el iluminado comprende al fin, gracias a la unificación de la conciencia, que el universo está lleno de Dios, que el universo nos puede también llevar a Dios. Ahora sabe, con un conocimiento que ya no admite duda, que Dios es pura unidad, que constituye la esencia ontológica última de cada ser humano, el absoluto al que tienden todas las energías cambiantes del universo. Al comulgar con el universo, transformamos sus energías en un abrazo unitario y homologador. Recuerden cuando Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, veía a un niño, lo que veía era a Cristo. O cuando Walt Whitman veía las pupilas de los cerdos, veía a Dios. O en la brisna de la hierba. Todo está en Dios para el místico. El místico ha quedado inserto en una morada espiritual elevada y no en un estado transitorio. Estoy hablando de la séptima morada, cuando se ha asumido la experiencia. En esta boda simbólica interior, que Teresa llama el matrimonio espiritual y Ramiro Calle lo llama el matrimonio interno, lo fenoménico, insisto, se armoniza al fin con el mundo trascendente. A la luz de esta armonización podemos comprender mejor una anécdota atribuida a San Bernardo. Un día lo criticaron por cabalgar en una mula lujosamente enjaezada. Y entonces él miró, se dio cuenta y admitió con candor, es que no se había dado cuenta de que andaba en esa mula que estaba lujosamente enjaezada. Ni se había preocupado. Había adquirido la capacidad para navegar entre las cosas sin sentirse atado a ellas, trascendiéndolas. Porque todo podía ser bueno ante Dios. También está el caso muy interesante de dos monjes zen que llegan a la orilla de un río. Una chica joven quiere cruzar el río, pero no puede por lo ampuloso de la corriente. Entonces uno de los monjes la sube sobre sus hombros y la pasa a la otra orilla. Pasado el incidente, los religiosos siguen su camino, pero uno le reprocha al otro que haber ayudado así a la joven podía ir en contra de su celibato. Contesta el monje aludido, yo he dejado a la joven en la orilla, pero tú todavía la llevas en los hombros. Como San Bernardo, el monje zen era un auténtico desposeído, pues bogaba con comodidad en el mar de lo creado sin sentirse atrapado por él. No hay que eliminar las cosas, sino el apego excesivo o malsano a las cosas. Pero incluso hay más. El alma descubre en esta particular morada nupcial que vengo comentando que la belleza creada puede, en lugar de atar a una persona, incluso llevarla a niveles más altos de conciencia. Porque es que ya todo es redimible, todo es capaz de aleccionar al contemplativo, incluso de ayudarlo a crecer espiritualmente. Recuerden cuando Whitman miraba a Dios en las pupilas de los cerdos. De esta actitud espiritual jamás debe desprenderse que sea lícito llevar una vida licenciosa y sin riendas éticas. De lo que se trata es de asumir con equilibrio y gratitud la felicidad y las oportunidades vitales hermosas que Dios nos pueda dar. Estos dones no tienen ya por qué distraer al místico, ni hacerle daño, ni sumir su alma en dicotomías espirituales innecesarias. Por más toca aquí estar siempre preparados, esto es muy importante, a devolverle a Dios sus regalos con la misma alegría con que los supimos disfrutar mientras fueron temporalmente nuestros. El contemplativo sabe bien que los tiene de prestado y por ello mismo es imposible atarse a ellos en demasía. El mismísimo San Juan de la Cruz, tan cauteloso con los apegos a lo creado, matizó sus enseñanzas en torno a la renuncia en la subida del Monte Carmelo. Dice allí, lo cito, estos apetitos bien los puede tener el natural y estar el alma, según el espíritu racional, muy libre de ellos, de estos apetitos. Y estos no impiden de manera que no se pueda llegar a la divina unión. Mortificar el alma del todo de los apetitos en esta vida es imposible, admite el santo, y esto es muy sano, porque San Juan tenía una salud mental extraordinaria, y es muy consolador lo que dice, pese a lo estricto que es él en estos temas. San Juan insiste, con un sentido de libertad propio de nuestro siglo XXI, que cada alma es única y requiere un consejo y una guía espiritual cortada a su medida. Dios, y lo voy a citar, lleva el alma por diferentes caminos,
que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo del otro. Su hija espiritual, Teresa, tercia la misma idea. El Señor, como conoce todos para lo que son, da a cada uno su oficio, el que más conviene a su alma y al mismo Señor y bien de los prójimos. En otras palabras, cada persona es única y tiene que ser dirigida espiritualmente de acuerdo a su talante espiritual. Cuánta razón llevan los reformadores del Carmelo en su apertura espiritual, que tan moderna nos suena. San Juan se indigna de tal manera con los directores espirituales poco diestros que desatienden la obligada flexibilidad con la que es preciso dirigir un alma, que de súbito los tutea para reprenderlos mejor como si los tuviera delante. Se pone furioso San Juan con ellos. Considera que su magisterio, lo voy a citar de nuevo, está regido por una pestífera manera y les echa en cara duramente sus errores. Eso es en los comentarios a la llama. Era muy difícil conseguir un director espiritual, imagínense ustedes, para almas tan complejas como la de Santa Teresa, ¿no? O la Ana de Jesús, por ejemplo. Santa Teresa lamenta a su vez el haber sido dirigida inadecuadamente por confesores inexpertos y advierte, cito la vida ahora, la gran necesidad de maestro y trato con personas espirituales que tienen las personas iniciadas. Ella dice, de las cosas peores que me han pasado en mi vida es lo mal dirigida que yo he sido espiritualmente. Eso la mortificó siempre. Un buen director espiritual de almas sabría perfectamente que una de las más grandes lecciones espirituales que el místico va asumiendo poco a poco en estas séptimas moradas reconciliatorias la constituye la obligación de relacionarse con los demás en amor. Todos somos hermanos. Y el contemplativo ama instintivamente, ya sin juzgar los méritos de sus hermanos. Lo que pudiera parecer maldad u odio se debe muchas veces a lo que los seres humanos estamos en distintos momentos de crecimiento o evolución espiritual. Imposible, pues, no amar a todos y a cada una de las almas hermanas que van de camino, aunque incluso ni lo sepan. Quien ha rozado de cerca el amor total, Dios, es imposible que no siga viviendo los destellos de ese amor aquí en este plano de existencia. Otra cosa sería impensable, pues en esta etapa, séptimas moradas, el alma sabe por experiencia que todos estamos unidos en el seno misericordioso de la esencia divina. Todos somos hermanos, pero en un sentido infinitamente más profundo del que pueda parecer a primera vista. Ya no es que el místico sienta que él tiene que perdonar a sus enemigos, es decir, a quienes lo hieren innecesariamente. Es que todo lo tienen perdonado de antemano. Eso no significa que el místico condone los actos de desamor de una persona, de odio o de violencia. Lo que pasa es que ahora es capaz de perdonarlos muy hondamente y es capaz también de intentar reenrutarlos hacia el amor. Si así lo consienten las almas involucradas, que esto no siempre está en manos del místico, ya que todos tenemos libre albedrío. Pero lo que me interesa comunicarles es que para el místico no es un acto heroico, consciente, en el que se logra vencer a sí mismo por razones éticas, para entonces tender una mano misericordiosa o condescendiente a los demás, superando un posible desagrado. No es que sea un sacrificio de la persona mística que hace esto por el prójimo, no, no, no. Es que esta camaradería amorosa fraterna fluye instintivamente del alma con un amor irrestreñable. Se trata de un nuevo estado y es felicísimo para el místico. En esta nueva morada, el alma iluminada comprende que casi siempre los actos de crueldad, de odio o de traición de las personas no son otra cosa que un grito pidiendo amor. Puede sonar extraño, pero incluso si alguien inflige daño al margen de que este místico pueda sentir la esperable incomodidad emocional por el agravio recibido, el místico suele derretirse de amor por esa persona. Ya puede comprender que la agresividad y la violencia suelen ser gritos desvalidos de auxilio, pidiendo compasión o reconocimiento. Estamos ante síntomas trágicos que apuntan a que muchas veces los seres que hieren a los demás tienen un agujero negro vertiginoso donde debería estar el amor. Es muy importante la fórmula, para decirlo en lenguaje del siglo XXI, ponerse en los zapatos de los demás, ponerse a entender
las situaciones terribles por las cuales pasan los seres humanos que los malean o los convierten en personas que son capaces de herir. Estos síntomas son trágicos, ¿verdad? La extrema vulnerabilidad, el miedo, la baja estima propia, hace a las personas crueles, aunque no lo sepan. Importa pues ponerse, como dije, en los zapatos de los demás para comprender más de cerca sus motivaciones ocultas. Este abrazo humano al prójimo no implica, sin embargo, condonar conductas malvadas o patológicas, ni dejar de indignarse por la crueldad humana, ni evadir la obligación de denunciar lo injusto, ni tampoco aceptar relaciones tóxicas dañinas. Perdonar no es permitir los crímenes de los demás, es simplemente comprender con compasión el error, por grande que pueda ser, pues Dios sabe de las tribulaciones de cada alma y el porqué recóndito de sus actos. El desamor detona conductas aberrantes, pero todos somos hermanos. Y violar esta ley espiritual fraterna del amor se le antoja impensable al místico que se encuentra en esta morada reconciliatoria. La tesitura de la relación con los demás cambia radicalmente después de una experiencia unitiva con el amor infinito de Dios. Y la compasión es la consecuencia inmediata de esta mirada renovada que se le da a la vida después de la iluminación. Aclaro que esta secreta bienvenida a la generosidad fraterna se suele hacer desde el propio nicho vital de cada cual. A menudo ocurre en el ámbito modesto donde el místico le haya tocado vivir. Puede ser, qué decirles, en un teatro, puede ser barriendo una calle, puede ser dando una clase, donde sea. No hay lugar excluido porque no hay espacio social, cultural, laico, religioso, por humilde, modesto que sea, que no reclame luz y no necesite amor. Bueno, ¿y cómo dialogan los contemplativos con su entorno público tras asumir la experiencia del éxtasis? Algunos místicos, quizás los más extraordinarios, que acaso sean los menos, registran cambios dramáticos en sus vidas. Ustedes recuerdan, reforman o fundan órdenes religiosas, como hizo San Bernardo, San Benito, San Ignacio, Santa Teresa y San Juan, o ayudan heroicamente a mejorar la vida de los menesterosos con un sentido de caritas extremo. Ahí está San Francisco de Asís y Santa Teresa de Calcuta. O intentan redimir instituciones o países política y socialmente torturados, tal Thomas Merton, Ernesto Cardenal, Catalina de Siena, Dag Hammarskjöld. O incluso colaboran en la fundación de naciones, Santa Juana de Arco, o bien se convierten en maestros universales. Pensemos en Raymond Panikkar, en Thomas Merton, en Paramahansa Yogananda. Otros místicos se limitan a cantar lo sucedido en verso o en imágenes pictóricas, como Santa Hildegarda, y por hablar del siglo XXI, la islamóloga y poeta Annemarie Schimmel. Aún otros, en cambio, intentan vivir con más plenitud, conocimiento de causa y responsabilidad su propia vida cotidiana, que dejan inalterada o aparentemente inalterada en lo exterior. Pero para todos ellos, los que hacen cambios dramáticos, los modestos, todo adquiere un nuevo sentido en Dios. Y esto aunque la persona siga haciendo lo que hacía antes en su vida diaria. Aquí vale recordar este antiguo adagio oriental. Después de la iluminación, a seguir fregando los platos. O como propone el Zen en otro sapientísimo refrán de carácter práctico, sencillamente se regresa de vuelta al mercado. Santa Teresa lo dejó dicho, ustedes lo recordarán, con símiles de deliciosos ribetes domésticos. Entre los pucheros anda el Señor. Es lo mismo. Cumple que veamos más de cerca cómo algunos espirituales manejan su inmersión en la vida pública tras la experiencia iluminativa. Como el caso de los místicos más famosos es de sobra conocido, los que yo les he mencionado, me detendré en contemplativos contemporáneos. Comienzo por el caso de dos místicos que tras haber vivido ambos la experiencia del éxtasis, deciden cambiar el rumbo de sus vidas para servir al prójimo de manera más directa. Se trata de Thomas Merton y Ernesto Cardenal, que coinciden en la trapa de Getsemaní en Kentucky en los años 60 del siglo pasado. La introspección contemplativa comienza para el poeta nicaragüense en dicho monasterio trapense,
en el que ingresa después de una conversión espiritual que pone fin a una vida que él mismo declara como disipada. Admite que los poemas que escribió en La Trapa constituyen, y lo cito, un testimonio de la poesía indecible de aquellos días que fueron los más felices de mi vida. Ya en su vida en el amor, Ernesto, que tenía un temperamento muy amoroso, afirma que se ha unido con el inventor de las caricias, de la voluptuosidad y de la poesía, y cita un fragmento corto de su manifestación del éxtasis. El alma, ahora en agonía, ahogada en un océano de deleite insoportable, exclama: basta, basta ya, no me hagas gozar más que me muero. Penetrada de una dulzura tan intensa que se vuelve dolor, un dolor indecible, como algo agridulce, pero que fuera infinitamente amargo e infinitamente dulce. Pero cuando ese segundo ha pasado, encuentra que todos los gozos de la tierra han quedado desvanecidos, son como estiércol, según San Pablo, y ya no podrá gozar jamás en nada que no sea eso, porque está loca de amor y de nostalgia por lo que ha probado. Cardenal seguirá cantando al éxtasis hasta el fin de su vida, desde su cántico cósmico hasta su perecopio en la noche oscura, donde fecha por primera vez la gracia mística ocurrida un 2 de junio del año 56. La recibe con indefensión y con asombro y le dice a Dios: así triunfal entraste de pronto dentro de mí, y mi almita indefensa, queriendo tapar sus vergüenzas. Ningún místico se siente acreedor del éxtasis. Vuelvo a citarlo. En la hamaca sentí que me decías, Dios le habla, no te escogí porque fueras santo o con madera de santo. Santos he tenido demasiados, te escogí para variar. Ernesto tiene mucho humor en la descripción del éxtasis, eso es muy refrescante. Cardenal reitera sus reflexiones místicas en su autobiografía Vida Perdida, que reescribe a Lucas 9:24, el que pierda su vida por mí la salvará. Allí asegura sin ambajes que ha vivido siempre a la luz del alto don místico recibido. Y ya en los versos del pluriverso, el poeta se une con los grandes cantores del universo estrellado, como Boecio, Fray Luis de León y Dante, pero expresa su avasallante nostalgia de Dios, nada menos que con el lenguaje de la mística, de la astrofísica y de la termodinámica de Einstein, Feynman, Wheeler y Heisenberg. Y es con este novedoso lenguaje cuántico, Cardenal, nuestro compañero hispanoamericano, nada menos que pone al día la expresión literaria de la vivencia mística. Yo conservo todavía los últimos poemas de Ernesto, que eran todos cosmológicos, que todavía poco antes, semana antes de morir, todavía me enviaba. Bueno, Thomas Merton, de seguro el contemplativo más importante de Norteamérica, fue el maestro espiritual de Cardenal en La Trapa de Kentucky. Ernesto siempre asumió que Merton no había experimentado el éxtasis, ya que nunca hablaba de ello. Sin embargo, este mostró asombro cuando Cardenal le confiesa su rapto místico, como nos admite en su Vida Perdida, y cito a Ernesto. Él le contó a Merton su experiencia muy tarde en su guía espiritual. Dice: noté en su rostro cómo le impresionó cuando yo le relataba aquel placer que parecía sin límites, y me reclamó que por qué no le había contado eso antes. Le dije: porque él nunca me había preguntado por esas cosas. Me dijo que saber esto para él era muy importante, que yo había sido siempre una incógnita para él. No entendía cómo yo podía haber renunciado a la poesía tan fácilmente, porque en La Trapa no podía escribir versos, y que siempre estaba feliz, sin ningún conflicto espiritual, ni angustias, ni crisis de ninguna clase, y que ahora entendía por qué. Hasta aquí, Cardenal. Pero Merton, contrario a lo que Ernesto creía, sí había experimentado la unión transformante y había dado cuenta de ello en su libro Entering the Silence, Becoming a Monk and Writer, entrando en el silencio y convirtiéndose en un monje y un escritor. Le ocurrió a Merton en la misa votiva de Nuestra Señora un 25 de octubre del año 47 y duró medio minuto, siempre muy breve el éxtasis. El maestro contemplativo al fin pudo comprender, y lo cito, lo que quieren decir San Bernardo y San Juan de la Cruz cuando hablan del amor puro. Y lo cito: qué diferente de descansar en la paz de Dios que llevas en tu interior. Tú no descansas en el momento del éxtasis, ¿no? Porque ya no eres.
Cuando descansas, todas las modalidades del ser sobre las que sustentas tu propia existencia son laboriosas y monótonas y arduas y pesadas y saben a la esclavitud de Egipto comparadas con ese vacío y esa libertad por cuya puerta entré durante ese medio minuto. ¿Qué puedo decir sobre ello? No me dejen construir más murallas en torno a la experiencia. No vaya a ser que me encierre fuera de ella del todo. No la puede decir porque es una experiencia supralingüística y por lo tanto imposible de poner en palabras. Se pregunta a Merton si la gracia sobrenatural se le habría de repetir, pues ya no desean nada que no sea ese puro amor de Dios. El día siguiente, Merton registra en su diario la desdicha que le produce el regreso abrupto al plano físico. Y lo cito, es muy dramático esto. Aquello duró medio minuto. Eu requidere mea compellor, lo dice en latín. Ay, tener que replegarme en mí mismo de nuevo, sufrir la indignidad de ser un miembro de la raza humana. Es que se siente como una indignidad. Claro que se puede argumentar que es un privilegio, pero cualquier argumento lo que hace es darme dolor de cabeza. Gives me a headache, dice él en inglés. La fascia y las frases entrecortadas y anhelantes del contemplativo, junto con el dolor de replegarse de regreso al cuerpo, hacen de su testimonio una pieza antológica en la historia de la literatura mística moderna. Las vivencias místicas de ambos trapenses, Cardenal y su maestro Merton, los indujeron al cabo del tiempo a dejar la trapa para llevar una vida espiritual más activa. Ven, ahí va a venir, pasan por esa especie de séptimas moradas y cambian de actitud como deben servir a Dios ahora. Soñaban con establecer juntos una fundación contemplativa que incluyera el trabajo fraterno, manual o agrícola, junto a los olvidados de la tierra. Pero Juan 23, aunque aprueba la idea, niega a Merton el permiso argumentando que la trapa no era la orden más adecuada para llevar a cabo esa fundación experimental. Cardenal, una vez ordenado sacerdote, termina fundando ya solo la comunidad de Nuestra Señora de Solentiname en el lago de Nicaragua. Allí esperaba la visita de Merton cuando éste regresara de Asia, pero un extraño accidente con un abanico eléctrico en Bangkok termina con la vida del maestro cuando participaba en un congreso de monasticismo comparado. Ambos contemplativos sintieron, pues, que después de su periodo de contemplación prolongada en la trapa, les tocaba expresar de manera pragmática la unión con Dios, ayudando a las comunidades pobres de sus respectivos países. Se vuelven activistas sociales. Pero el servicio no siempre se expresa en términos de redención social directa, como le ocurrió a la Madre Teresa de Calcuta. A veces toma un cariz inesperado. También se sirve a Dios y al prójimo con la escritura. Así lo vivió Cardenal. Es una anécdota que yo viví con él. Una tarde, estando ya en Solentiname, Ernesto sintió la urgencia de escribir poesía. Él era poeta antes que nada. Y pese a que al hacerlo dejaría por unos momentos de ayudar en la pesca a los jóvenes de la comunidad. Entonces me escribió una cartita y me dice que se sentía culpable haciendo algo ajeno al activismo práctico que había sido el móvil principal de la fundación de Solentiname. Me tocó consolarle recordándole que tocaría muchas más almas con sus escritos que pescando en las islas del archipiélago con los miembros de su comunidad. Hace mucho que Solentiname dejó de ser, pero los libros de Ernesto seguirán recorriendo el mundo, aliviando almas y ayudando a construir una mejor Nicaragua y un mejor mundo hasta mucho después de su muerte. Servimos mejor a Dios y a los demás desde nuestros propios talentos, por modestos que parezcan. Y Cardenal era mejor poeta que pescador. Por fortuna, todos compartimos hoy el camino espiritual de los dos contemplativos, Merton y Cardenal, porque ambos tuvieron la generosidad de ponerlo por escrito. Bueno, a muchos les extrañará que yo incluya en estas páginas el caso de Dag Hammarskjöld, que fuera secretario general de la ONU en la segunda mitad del siglo pasado. Pero el diplomático es ejemplo señero de una espiritualidad que decide dedicar su vida, de un espiritual que decide dedicar su vida al servicio de la humanidad después de su experiencia iluminativa. Hammarskjöld fue galardonado póstumamente con el Premio Nobel de la Paz tras su extraña muerte en un accidente aéreo cuando sobrevolaba Zambia en 1961. Por eso paralelo con Merton, que también era un accidente muy extraño.
por protestar de la guerra de Vietnam. Bueno, la labor de Hammarskjöld, el diplomático, estuvo jalonada de grandes retos: la guerra de Corea, el problema del canal de Suez, la intervención rusa en Hungría, entre tantos otros. Para todos constituyó, pues, una gran sorpresa saber que este servidor público, afable pero muy reservado, que vivió célibe toda su vida, hubiera mantenido una bitácora sobre su peregrinaje espiritual. Hoy sabemos, gracias al diario, que Hammarskjöld tuvo vivencias extáticas, pero en vida las silenció por completo. Su diario espiritual, Dagmarken, él lo llama, se llama en inglés Markings, y en español se traduce por marcas en el camino. Es un diario confesional al estilo agustiniano y está constituido por meditaciones, reflexiones y efusiones literarias. El diplomático lo confió en vida a Leif del Grafe, que era el subsecretario sueco de Asuntos Exteriores, asegurándole que sus apuntes proporcionaban el verdadero perfil que debía dibujarse de su persona, su auténtico ser, un perfil espiritual en extremo. Pues Hammarskjöld hace escuela con Meister Eckhart, con Kempis, con Juliana de Norwich, con San Juan de la Cruz, Pascal y aún con sufíes como Rumi, quienes proclaman, y cito a Hammarskjöld, la renuncia a sí mismos. Ello permitió al contemplativo sueco dar un rotundo sí a las necesidades del prójimo. Muy en la línea de la tradición mística cristiana, Hammarskjöld se vuelve un activista al servicio de Dios, pero como diplomático, asegurando en sus memorias que en su tiempo el camino a la santidad tenía necesariamente que pasar por el mundo de la acción, una cosa parecida a la de Merton y Ernesto Cardenal. Su rotundo sí, él daba un gran sí a la trascendencia, implicó ejercer la justicia como misión de vida a través del servicio diplomático. Ven que cada cual según su camino. No me extraña que Juan Martín Velasco, teórico sin par del fenómeno místico, describa a Hammarskjöld como un modelo señero de santidad secular. En efecto, es que el sí, que este pionero de la espiritualidad laical dio al llamado de Dios, incluyó la inmolación de su propia vida, porque él muere en el servicio al prójimo. Quiero compartir ahora otro caso de una persona anónima y laica, llamada Silvia Navarro, me ha dado permiso para citarla, que también fue bendecida con la gracia mística, tema que hemos compartido por muchos años. Silvia tuvo un accidente gravísimo de muy niña, que le fracturó las vértebras de la espalda y la dejó por largos años postrada en una cama de hospital, amarrada a una tabla rígida para que no tuviera movimiento alguno. La niña ponía un espejito al lado de su cabecera para anticipar el momento en que su padre entraba a visitarla. Los médicos ponían en duda que sobreviviera y desde el principio habían descartado que volviera a caminar. Cuando tras muchos años le dan el alta médica, su padre le asegura que contra todo pronóstico médico, ella volvería a caminar y sería agraciada con una vida completamente normal. Y la niñita, cogida de la mano de su madre y de su abuela, intentaba caminar porque al final del pasillo estaba su padre asegurándole que podría hacerlo con el poder sanador de Cristo. Desafiando todas las expectativas, Silvia venció las limitaciones de su cuerpo herido y desde entonces, no empecé algunas secuelas que aún le quedan, ha caminado por la vida irradiando serenidad, júbilo y amor a los demás. No ha escrito sobre su experiencia mística, que la hemos compartido, pero se dedicó a la prédica religiosa y a la enseñanza de literatura, y desde esos foros es que ella ha cumplido su destino gozoso de tocar las almas que van desfilando bajo su amorosa tutela. Quiero dar fe que lo ha hecho con una sonrisa ausente de toda queja y con un amor rebosante a la vida, que incluye haberle dicho que sí al amor, a viajes exóticos, a tener objetos, rodearse de belleza. Y mi antigua compañera de estudio es que vive verdaderamente en la presencia de Dios todos los instantes de su vida, sobre todo tras su experiencia del éxtasis, y sus actos se encaminan a ese amor a los demás que ha coronado su valerosa existencia para siempre. Personas humildes como ella han dado una enorme lección espiritual. Por fortuna, a todos consta que no hay que ser místico para ser capaces de amar al prójimo hasta el heroísmo. Por eso yo quiero terminar con el caso de dos personas que no son místicas. Paso ahora a reflexionar
sobre el caso de estas personas en extremos espirituales, pero que no me consta que fueran bendecidas con la gracia extática. Esta no es imprescindible, ya se sabe, ni para la santidad, ni para servir a los demás de manera extrema. Muchas almas llegan a este abrazo fraterno de méritos excepcionales sin necesidad de haber experimentado la unión con Dios. A cada uno según su camino, ¿verdad? Como decía San Juan. Este fue precisamente el caso de Giselle Atlán, que marcó para siempre a quienes la rodeaban con su alegría heroica. Corrían los años 70 y mi marido y yo trabamos amistad con ella muy lejos, en Indonesia. Como habríamos de saber más tarde, Giselle, una judía francesa que mantenía su joie de vivre intacto, era una sobreviviente de Auschwitz. Aún tenía, nos fijamos, marcado en su antebrazo el número infamante del campo de concentración donde había sido internada de adolescente. Viendo la cicatriz, no viendo este número infamante, nos asombró su concentración, su exultante regocijo, que le hacía celebrar cualquier instante que le pudiera proporcionar un resquicio de felicidad, una gota de dicha. No había persona más feliz que ella. Una tarde Giselle decidió confesarnos su pasado como prisionera en el campo de exterminio más célebre de Polonia. Con una serenidad asombrosa nos fue compartiendo las atrocidades vividas. En los trenes que la conducían al campo de exterminio tenían que beberse sus propios orines para sobrevivir, y su delgadez llegó a ser tan extrema que el hueso de la pelvis le rompía la piel de la cadera. Una vez en Auschwitz y bajo el estrés más extremo, desarrolló poderes psíquicos que le permitían saber anticipadamente quiénes habrían de perecer al otro día en la cámara de gas. Su madre, nos confió Giselle, le había dicho que ella había nacido con una estrella especial que habría de protegerla siempre. La joven prisionera tenía la certeza de que no habría de perecer en Auschwitz. Ella era una persona inmensamente espiritual y tenía una confianza en el destino de su alma muy grande. Un día, sin embargo, la seleccionan junto a otros prisioneros para su turno con la muerte y la conducen a golpes de culata de rifle a los hornos de cremación. Pero en el umbral mismo de las duchas, otro guardia rugió: ¿qué hace ella aquí? Y la sacó a golpes de culata de su muerte segura. Giselle nunca supo por qué le salvaban la vida, pero siempre tuvo por cierto que aquella no era su hora. Nos explicó también que los prisioneros del campo de exterminio, víctimas de la desesperación, se las arreglaban para hacer sesiones espiritistas tarde en la noche. El dato no deja de ser curioso si se piensa que la fe judía no es proclive a estas prácticas. Pero lo que nuestra amiga nos decía entre líneas es que en el reino de las sombras de aquel infierno exacerbaba las facultades extrasensoriales de los condenados. El estrés era insoportable, se recurría a lo que fuese. Bueno, durante su larga temporada en Auschwitz, la prisionera francesa aprendió a chapurrear varios idiomas para sobrevivir: un poco de alemán, un poco de polaco, unos rudimentos de ruso. Le fueron útiles a la larga. Pasa el tiempo y aquí que observa junto a una joven amiga la creciente desmoralización de los guardias alemanes que descuidaban la vigilancia del campo de concentración. Otrora tan disciplinados no se ocupaban de sus armas ni de reparar la verja electrificada que aislaba el campo de trabajo que había colapsado en la nieve. Las jóvenes no tenían acceso a noticias de prensa ni de radio y sospecharon que aquel deterioro anunciaba la derrota de Alemania. Deciden entonces arriesgar su vida en un intento de fuga, circunstancia que era común en los campos de exterminio. Logran hurtar 2 uniformes militares que los guardias indisciplinados no custodiaban ya. Vestidas de nazi, eran 2 esqueletos uniformados. Pudieron escapar cruzando la verja electrificada donde habían caído los cables en la nieve. Nos contaba que caminaba aturdida bajo la nieve y de momento ven que el signo de Auschwitz en dirección contraria a donde ellas estaban caminando. Y un tanque ruso pasa y las avistó. Giselle comenzó a gritar pidiendo auxilio. Su amiga le recordó que estaban vestidas de guardias alemanes y que le podían disparar naturalmente. Era un blanco perfecto. Y entonces la esquelética joven rompió a gritar en
poquito de todos los idiomas que sabía, el ruso, el polaco, tal, que eran prisioneras de Auschwitz recién escapadas. Las suben al tanque y los soldados rusos le dicen, lo que pasa es que las vamos a dejar en el pueblo más cercano, pero ese pueblo los aliados lo vamos a bombardear ahora mismo. Así es que las dejamos a su suerte. Decía Giselle que cuando llega, en efecto, las dejan allí y empieza el bombardeo y me decía, no sabes lo bonito que es un bombardeo, parecen luces de bengala, es como una fiesta y la alegría de la libertad fue tan grande que nunca se refugiaron. Estaba emocionada simplemente ante la libertad. Debo decir que a nuestra amiga este sufrimiento tan intenso le costó 1 año de hospitalización, de cuidados médicos y de terapia psicológica para recuperar la salud del cuerpo y del alma y el equilibrio mental. Cuando la conocimos, sin embargo, este resultado neto, no habían hecho en ella rastros ningunos de amargura, ni mucho menos de una actitud vindicativa hacia sus antiguos atormentadores. Todo había dado paso, después de una reflexión espiritual muy larga, al regocijo genuino de quien ha asumido su destino de manera sapiencial y armónica y ha perdonado a los demás. Esta actitud la hacía agradecer a Dios cada instante que ella vivía con entusiasmo feliz. Era un prodigio de equilibrio psíquico y de madurez, un ejemplo viviente de sabiduría emocional y espiritual que a mí me aleccionó para siempre. Pero una tarde a mí me tocó ver el grado de heroicismo de este perdón que Giselle dio al mundo. Estaba ella con su marido en una recepción en el barco, donde la conocimos. Se acercaron unos señores alemanes. Yo les hablo de hace muchísimos años. Estos señores alemanes estarían en la guerra, serían oficiales o algo durante la guerra mundial. Estarían vinculados de seguro a las atrocidades perpetradas por Alemania durante la guerra. Se presentaron y brindaron gentilmente, galantemente con Giselle, con nuestra amiga, sin saber quién era realmente aquella dama francesa que todavía tenía el número grabado de Auschwitz. Giselle cambió generosamente del inglés al alemán y cuando se le perdía alguna palabra decía con mucha dulzura, es que hace mucho tiempo que no hablo alemán. Aquellos señores jamás habrían sospechado dónde aprendería su lengua la interlocutora con quienes charlaban. El perdón de Giselle los amparaba y los envolvía con una aureola de compasión total, porque se encontraba ya salvo de toda amarga petición de cuentas. Mi llorada amiga, una auténtica santa laica, perdonó 70 veces 7, como nos enseñó Jesús, y lo hizo para colmo con gracia, sin estrépito, sin fanfarria. Vivió la felicidad epifánica de haberlo perdonado todo. Reza bien un proverbio árabe que dice, una persona feliz nunca es peligrosa. Cierro con el caso de otra persona también muy devota y en este caso budista, que practicó el perdón y la compasión desde experiencias de sombra inenarrables. Creo que posiblemente es el caso más extremo y más aleccionador de todos los que yo les he contado. El Dalai Lama, que es quien nos da noticia de este amigo en su libro de la alegría, The Book of Joy, miren qué título lindo, donde recoge sus conversaciones espirituales con el arzobispo Desmond Tutu. Cuenta que su correligionario tibetano también, la persona a la cual me voy a referir, fue apresado y enviado a un gulag chino en medio de los disturbios entre China y Tíbet. Allí, sin zapatos en medio del invierno, pasó un frío tan extremo que cuando escupía se congelaba la saliva antes de caer al suelo. Su hambre fue tal que intentó comer el cuerpo de un prisionero muerto, pero la carne se había congelado y estaba demasiado dura para morderla. Los guardias torturaban constantemente a los prisioneros y combinaban el tipo de tortura china con la soviética y la japonesa para quebrantarles el espíritu. Este amigo del Dalai Lama, tras 18 años de trabajo forzado allí, logró llegar a la India 18 años después y narrarle al Dalai Lama lo que le había sucedido. Y le contó que había pasado auténticos peligros en el infamante campo de trabajo. Su santidad, Dalai Lama, creyó que se refería al peligro de muerte, que naturalmente, sin duda, lo acecharía a cada momento. Pero no, esto es lo extraordinario. El prisionero tibetano explicó que había estado a punto de perder la compasión por los guardias chinos que lo torturaban.
Algunos de sus compañeros, como él, consideraron que aquel gulag había sido un espacio idóneo, nada menos que para poner en práctica la paciencia y la compasión. A veces nuestros enemigos son nuestros mejores maestros. El arzobispo Tutú reflexiona a su vez que si no perdonamos a la persona que nos hiere, esa persona tiene la llave de nuestra felicidad y será nuestro carcelero. Cuando perdonamos, recuperamos el control sobre nuestro destino y nuestros sentimientos. Somos pues nuestros propios libertadores. Como se sabe, la práctica de la compasión, que es la contrapartida de la caridad cristiana, es crucial en el budismo. Por eso un bodhisattva es quien ya ha terminado los ciclos de reencarnación, busca alcanzar la iluminación, pero no por beneficio propio, sino por amor a todos los seres sensibles. El caso más extremo de esta compasión es que el iluminado, estoy hablando según el budismo, lo que llevó a estos guardias a perdonar de tal manera a sus torturadores, es que esta compasión es del iluminado que una vez liberado del ciclo de reencarnaciones decide regresar al plano físico tan solo para ayudar a los demás. Es como, imagínense, como si Jesús repitiera su supremo sacrificio redentor de la cruz en infinidad de vidas consecutivas adicionales y voluntarias. Cumple concluir. En todos estos místicos y estos contemplativos excepcionales, cuyas vidas he venido explorando, se cumple la célebre enseñanza de Santa Teresa: por sus obras los conoceréis. Todos, de una manera u otra, y cada uno según su personalidad y sus circunstancias y su fe y su credo y su cultura, han sabido honrar a su prójimo e irradiar belleza y compasión donde quiera que les haya tocado vivir. Gracias a ellos, atestiguamos el prodigio de la reconciliación última con nuestros hermanos en Dios. Han hecho suyo el milagro de una compasión que todo lo perdona y todo lo envuelve. Creo que Dios nos ha regalado estas almas privilegiadas para que sepamos que del abismo del sufrimiento más extremo de nuestra modernidad pueden surgir ángeles. Aun estando en la tierra, comenzó el cielo de estas personas. Lograron entender a fondo que Dios no es otra cosa que amor. Bueno, muchísimas gracias, Luce. Ya comienzan el chat bello y se ven las caras. No, muchísimas gracias, impresionante. Creo que nos has dejado a todos conmovidos, ¿no? Bueno, quien no se conmueva al escuchar y al sentir, ¿no? Al empatizar con estas experiencias que nos has narrado de estas personas, impresionante. Y pensaba también que actual, ¿no? Esto que terminas diciendo en este contexto mundial en que estamos, tan Sí. lacerado de dolor, de muerte, qué actual. Y esta fecundidad del amor, que así como esta amiga en el barco con los alemanes, que no se habían enterado, pero la fecundidad del amor está, Los ¿no? arropaban, ¿verdad? Los arropaban. Qué impresionante, impresionante. Bueno, gracias por esto que nos has comenzado hablándonos de la experiencia mística como este don infinito que Dios nos regala siempre de manera gratuita, que el místico tiene que poder asumirlo, ¿no? Esto llama la atención, esto de que quizá también es una pregunta que voy dejando. ¿Cómo es esto de que en algún momento, avanzada la conferencia, tú dijiste que los místicos están como indefensos? Yo no sé si era respecto del secretario general de la ONU, que dijiste la indefensión que tenía el místico para recibir la experiencia, la indefensión. Pero luego de esa indefensión se ve que hay algo que el que padece por el pathos, la experiencia, tiene que obrar él, la persona, que es esto de, ¿no? Un poquito esto de asumir cómo es esta vinculación de que es dada, es gratuita, pero a su vez, para que termine de serlo, si yo no te interprete mal, tiene que ser como aprendida por la misma persona.
Claro. Porque dijiste algo así como que no todos los místicos logran asumir la teofanía. Sí, ¿Puede ser? sí. Te diré. Estaba citando con lo de la indefensión a Ernesto Cardenal, mi Ah, almita perdón, está perdón. queriendo Tu tapar sus amigo. vergüenzas. Esto le pasa a todos los místicos, pero estoy hablando del instante ahora de la gracia suprarracional, el instante en cúspide del éxtasis. Ese es un instante que es completamente ajeno a la voluntad del místico. Es una gracia infusa y sienten que Dios de momento los penetra o los obliga a el arrobamiento, como obligó a Santa Teresa en las Sextas Moradas, o a San Pablo, que se sintió arrebatado al tercer cielo. Entonces el místico no tiene poder ninguno sobre esa experiencia porque es infusa. Dios sencillamente lo inunda, lo arrebata. Pero luego el místico que llega a la serenidad, pueden pasar años y años, estas etapas místicas son simbólicas, pero el místico que llega a la serenidad de poder digerir, asumir, abrazar, yo diría psicológicamente la experiencia, entonces se da cuenta, siente de una manera instintiva, el amor que se ha vivido es tan y tan y tan y tan alto, tan total, que debo traerlo a este plano. No me puedo quedar con esto, lo tengo que traer a este plano y ejercerlo, es un sentido de obligación del místico. Y ahí sí que puede entrar la voluntad de hacer cosas, pero incluso no es ni siquiera una voluntad que él cerebralmente decida eso, es que le nace, le brota ese amor absoluto a los demás. A eso son dos etapas, ¿verdad? Ahí distintas. No todos los Bien. místicos pasan a la segunda etapa, ¿verdad? Algunos se quedan simplemente con la experiencia, no saben bien qué hacer con ella, pero estoy hablando, vamos a decir, de místicos de la categoría de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Perfecto. Bien, muchísimas gracias por la aclaración. Luego tú decías, hiciste la relación. Claro, uno a veces al hablar de mística o pensar en los místicos, también en el lenguaje coloquial, piensa como que, bueno, es un estado, si bien es un estado trascendido, la persona está, pero como que lo alejara de la vida concreta, de la vida diaria. Y justo ese es el tema de tu conferencia, ¿no? De la Ah, vida pública. Entonces, esta incidencia de la mística en la ética, ¿no? uh-huh. Es lo más encarnado, contrario a lo que se cree, ¿no? De una visión espiritual que desencarna de la realidad. El místico termina siendo la persona más encarnada en su realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, quiero hacer esta como resonancia de eso, de la mística y la ética. Y lo que lo encarna en la realidad, decías, el matrimonio espiritual, la experiencia no aísla, sino que nos vuelve al prójimo, ¿no? Lo que lo Uh-huh. encarna es esa vuelta al prójimo por el amor. Ya decías, incluso cuando eh, ya no podría dejar de poner el amor, aunque no lo reciban, Exacto. ya no podría dejar de poner el amor. A ver, hay algunas resonancias en el chat. A ver, aquí tenemos algunas. La experiencia mística, la experiencia mística unitiva en esta hora histórica se convierte en un compromiso de testimonio de esperanza. Uh-huh. Hermoso. Pues, y como para todo lo que nos rodea puede servir para la unión, no hay nada profano para quien sabe ver, dice Teilhard de Chardin en el Medio Divino. Así. Hay distintas resonancias. Compromiso ineludible, gracias Luce, estuve con usted en la gracia. Después había otra experiencia, otra resonancia que me ha llegado por otro lado, que decía, a ver, el perdón y la gratitud, ¿no? Que hablabas de esta amiga tuya, el perdón y la gratitud nace al alcanzarte a ti la misericordia. Qué hermoso, ¿no? A ver si tenemos más resonancias. O alguna pregunta que surja. Ahora tenemos unos minutitos porque ya estamos por cerrar. Un eco que se me venía de todo esto por ahí en clave carmelitano, ¿no? Y
y escuchando cómo estos ejemplos como que no pueden poner freno al derroche de amor experimentado. Se me venía mucho el ofrecimiento de Santa Teresita al amor misericordioso de Dios, ¿no? Ella se ofrece a sí misma como víctima del holocausto, ¿no? Como con esta conciencia de que aún si quisiera no puede refrenar la ofrenda de sí una vez experimentado el amor de Dios. Estás hablando de Santa Teresita de Lisieux, ¿verdad? Felicie. Sí, ella también decía otra cosa preciosa: en el cielo me encargaré de seguir ayudando a los demás, haciendo bien en el cielo a los demás. Eso es también un síntoma muy bello, ¿verdad? De una experiencia vivida a plenitud. Precioso. También decía, Pues hay otros. sí. Dulce, tú. Sí, Sí, que tú. estaba mencionando tú, estabas comentando tú, Silvia, que la experiencia mística, que parecería que es una experiencia aisladora y que los místicos están alejados, ¿verdad? Un monasterio y tal, pero que es una experiencia que pone al místico en general en contacto con los demás. Esto se ha pensado, esta es una tradición muy cristiana, por sus obras lo conoceréis, obras, como decía Santa Teresa, una tradición muy cristiana. Después de la experiencia puede venir un largo periodo de contemplación aislada, pero siempre van a florecer obras después de eso. Y se decía, pues, se suele decir que el budismo sí que es un señor meditando y eso es aislamiento total, pero no, al contrario, el sentido de compasión que tienen es asombroso. Por eso quise traer el caso de esta persona que había sufrido, imagínense, 3 tipos de tortura, 18 años, con el frío, con la enfermedad, con todo. Y lo que él sabía que tenía que hacer era tener esta relación con el prójimo torturador, pero para perdonarlo, para nunca perder la compasión con estos guardias chinos y entender, sabe Dios por qué están torturando, sabe Dios quiénes son, sabe Dios lo que han sufrido. De manera que sí, yo creo que todas las culturas más o menos tienen esta intuición de servir. Y que es un buen criterio de discernimiento, ¿no? Porque también uno puede correr el riesgo de poner el nombre de experiencia mística a lo que no lo es. Tú al principio de la conferencia te referiste a poder discernir que no es una patología, que no tiene que ver con uno. Eso por un lado. Y por otro lado, no necesariamente eso, si no conduce al amor y a las obras, ese es un buen criterio de discernimiento, ¿no? Claro, y es un criterio completamente saludable y de sentido común. Y William James, el gran experto en las etapas místicas y en todos los procesos místicos, se aúna con Teresa y dice, sí, por sus obras lo conoceréis, es la única manera de saber si fue sano y real lo vivido. Aquí tenemos en el chat algunas resonancias, a ver. Dice, entregarse en el día a día en las cosas más mínimas y en ese perdón es como se siente el Señor en profundidad. La misericordia profunda con nosotros, su fruto y su fuerza. Después hay otro chat que dice, escuchar a Luce siempre es un recordatorio de que la experiencia mística no es exclusiva del cristianismo. Me hace pensar en lo que dice Edith Stein sobre cómo la misericordia de Dios no se cierne a los límites de la iglesia. Hay otras, después hay agradecimientos, qué belleza, cuánto honor a santidad, Dios la bendiga Luce, gracias Luce por irradiar tanta luz. Otra lección magistralis de Luce, agradecidísimo, muchas gracias Luce. Bueno, sí, hay muchos mensajes de agradecimiento. A ver, acá acaba de llegar. Podemos consultar. Preguntan si pueden escribirte por mail, si pueden consultarte por mail. Sí, cómo no. Tú lo tienes. Sí, escribo aquí en el chat tu mail. Bueno, después se los enviamos, si no, tu mail para las personas que necesiten consultarte algo. Claro que sí. Y una mínima razón, acá hay otra. Luce, ¿qué nos puede decir cuando Jesús en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué puedo decir yo de eso? Esa es una pregunta
sobre un tema que ha intrigado, no me ha intrigado a mí, ha intrigado a la iglesia siempre. Yo creo que es el clamor del aspecto humano de Jesucristo, que se sintió en ese momento desvalido ante esa copa que él tuvo que beber con todas las inquietudes, porque nadie quiere beber una copa así. Así que yo creo que es la parte humana de Cristo clamando al Padre, que luego naturalmente lo consoló sobreabundantemente. Y una resonancia más también respecto de cuando Ernesto Cardenal, para describir su experiencia, utiliza palabras, ¿no?, de la física cuántica, de la ciencia. También, qué interesante, ¿no? Porque así como la experiencia mística no aísla de la vida, sino justamente la encarna, ¿no?, en la vida, tampoco se riñen experiencia mística y ciencia, ¿no? Sí, sino que justamente... claro. Es que en nuestro mundo suelen estar en una actitud dicotómica. La ciencia es una cosa, la experiencia mística es otra. Después de René Descartes, nosotros tendemos a ser irracionalistas, ¿verdad? Por lo tanto, lo que no está probado no existe. Pero, ¿qué pasa con la cuántica? Eso es otra cosa, porque la cuántica es una manera ya de entender las relaciones de la energía y de la materia, que es imposible de articular y de entender del todo. Decía Niels Bohr, gran físico, el que crea que entiende la cuántica es que no la entiende nada. No se entiende del todo la cuántica. Que una cosa sea energía y a la vez sea materia, que un electrón sea un átomo y a la vez un electrón, y esas cosas que suenan poéticas, o los mundos paralelos que Einstein ya propuso, el sentido del tiempo. Nosotros estamos viviendo mundos paralelos de acuerdo a Einstein. Bueno, son cosas tan extrañas. Entonces el lenguaje de la cuántica es un lenguaje aproximativo, balbuceante, anhelante, parecido al de la mística. No es que la cuántica sea la mística, pero el lenguaje sí. Y por eso Ernesto lo aprovecha. Y vivía enamorado de la cuántica. Qué genial. Y gracias también por estos dos ejemplos que trajiste. A ver acá, la experiencia mística de Immaculée perdón, no lo sé. Ilibagiza es mística. ¿Cómo? La experiencia de Immaculée Ilibagiza es mística. Es una pregunta que te hacen. Pero no sé si tú conoces. Immaculée creo que hay un... Sí, yo tampoco no lo conozco. Bien. Perdón, no podemos responder porque no pero sí, me gustaría informarme de todo, pero no la conozco. Okay. Y también agradecerte por estos dos últimos ejemplos que trajiste cuando decías, bueno, no todos, y si quizás son los menos los que tienen la experiencia mística, pero sí todos estamos llamados al amor, y trajiste dos ejemplos de amor, pues, sobreviviente del genocidio de Ruanda. Inmaculée. Sí, hay un libro que salió hace poco sobre ella. Bueno, pues si me mandan el dato me interesa mucho, eso lo agradezco. Bien, agradecer que me manden el dato. Así que también esto, ¿no? Qué bueno, porque no es que tú dijiste, ¿es gratuita la... ¿Hola? Sí. Es gratuita la experiencia, es un don, pero no todos estamos llamados a la experiencia mística o tenemos que vivirla, pero sí todos al amor, y estos dos ejemplos que trajiste al final, y ¿no? qué interesante, que el amor más extremo era de personas que a mí no me consta que tuvieron la experiencia mística. Eran personas muy espirituales, eso sí, pero decir amor extremo fueron los casos más extremos de todos, incluyendo los místicos famosos, claro. Impresionante. Bueno, Andrea. Sí, una cosita chiquitita nomás para contarle a Luce, bueno, estoy leyendo a Ayeti y Lesun, y ella es increíble también su experiencia dentro del campo de concentración, y cómo ella, a pesar de todas las aberraciones que se veían, que se vivían ahí, que las cosas que les hacían, ¿no?, que ella veía, y decidió quedarse, ¿no?, en el campo de concentración acompañando a su pueblo, y en el medio de todo eso ella recordar de salir del barracón a la noche, mirar las estrellas y agradecer cada día la belleza de la vida, ¿no? Y claro, por otro lado,
esa deseo y necesidad de no ceder al odio, ¿no? Ella decía, no creo en malas personas, ¿no? Quisiera agarrar a ese hombre, a ese enemigo por sus miedos, por localizar la causa de sus temores, ¿no? Y está en cada uno ese convencimiento de no poner más odio, ¿no? A la realidad, sino Claro. que ir a por el amor, ¿no? Sentirse también abrazada por Dios en ese momento, ¿no? Claro, tú no sabes cuánto te agradezco que hayas traído esto, porque yo iba a hablar justamente de Etty Hillesum. Para darles la noticia, acaba de salir un libro espléndido que es sobre las judías repensando a Dios en medio del holocausto. Edith Stein, Simone Weil y Etty Hillesum, el padre Carlos Domínguez, que él es jesuita y psicoanalista, él es de Granada, acaba de sacar este libro precioso, pero en el año 24, el libro tiene como 2 o 3 semanas, pero se lo recomiendo tanto y tanto, tanto. El padre Domínguez, Carlos Domínguez, porque agarra a las 3 espirituales, todas que participaron del horror de la guerra mundial, y explica la espiritualidad de cada cual. Así que sí, y de las 3, yo señalo siempre a Etty Hillesum porque era la más feliz, la más alegre. Ella tiene una mirada soleada sobre las atrocidades de estos campos de concentración y nos da un mensaje de que nunca se puede ceder. Hay que mantener siempre esa integridad espiritual. Y esta sonrisa de ella ante la vida, la de Etty Hillesum, a mí me impresiona muchísimo. Es un regalo de Dios. Ella es un regalo de Dios. Gracias entonces a ti. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Luce, por este compartir. Siempre es una alegría compartir contigo y desde Dios, que es lo que nos hermana. Así que, y bueno, en este momento agradecerles a todos los que hemos compartido este rato en esta noche. Creo que todos nos vamos con mucho para rumiar, con mucho para dar gracias a Dios, para poder bajarlo a cada una de nuestras vidas. Esto que decía Luce, ¿no? Cada uno según su don, como dice el santo, según su caudal, pero para hacerlo bien concreto. Así que muchísimas gracias, y no nos queremos despedir antes de recordarles que lo que decía Silvia al principio, ¿no? Que este será el primero de un ciclo de encuentros mensuales en torno a este año de la oración, así que ya iremos avisando exacto la fecha de marzo en torno a la figura de San José en este año de la oración. Quedan todos invitados y por las redes irán llegando las notificaciones correspondientes. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por compartir esta noche. Pero gracias a todos ustedes, para mí ha sido una maravilla volver a mi casa, porque el Carmelo es mi casa también. Dios me las bendiga. Gracias, hermana Victoria, y gracias naturalmente, hermana Silvia. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Gracias a ti. Bueno, siguen llegando muchos mensajes que queremos llegar. Gracias, Luce, y gracias a todos. Hasta el mes que viene. Hasta prontito. Chao. Te queremos, Luce. Y yo a ustedes, yo mucho. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Hasta pronto.